¿Qué tan bien conoces la mente de un verdadero monstruo? Jeffrey Dahmer no solo fue un asesino en serie, sino que llevó el horror a un nivel que desafía toda lógica humana. Canibalismo, experimentos macabros y una historia que dejó en shock al mundo entero. Pero ¿cómo logró ocultar sus crímenes por tanto tiempo? ¿Qué habría detrás de su retorcida mente? Hoy te revelamos la horrible verdad del monstruo de Milwaukee. Pero te advierto, esta historia no es apta para débiles de corazón. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Estados Unidos. Jeffrey Dahmer era un niño muy vital y extrovertido, así lo recordaba su padre. Un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y su buena vida social. Un chico que le encantaba jugar con las cámaras de fotos y estar rodeado de otros niños. Y sobre todo, destacaba por ser muy curioso. Él acompañaba mucho a su padre a pescar. Veía que cuando pescaba, el padre con un cuchillo limpiaba el pez. Esta curiosidad lo llevó a buscar animales muertos para luego diseccionarlos y ver qué hay adentro. Así, lentamente comenzó a engendrarse algo muy oscuro en su interior. A partir de entonces, se volvió el chico más tímido, retraído, incluso raro, recordaban sus amigos y compañeros de colegio. Tenía un cementerio de animales, empalaba perros y gatos, y también sapos. Esta fue una etapa de su vida para nada dramática ni llena de problemas. Todo lo contrario, tenía una vida normal, exceptuando esas pequeñas cosas. Sus padres, Lionel y Josie, lo colmaron de cariño y atención. Fue un niño amado y realmente feliz. Pero las continuas mudanzas y el divorcio de sus progenitores generaron en él un medio continuo al abandono. Un temor que se agudizó en la etapa de la adolescencia, que caracterizó en cada uno de sus posteriores asesinatos. Por entonces, ya había descubierto su fascinación por la muerte. Ocurrió en una clase de biología donde tuvo que diseccionar a un lechón. A los 17 años, aquella caja de Pandora comenzó a cobrar vida, y también descubrió su homosexualidad. Y una escala de violencia y sexo empezó a perturbar la mente de este asesino. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en la secundaria, como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir los 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad en el otoño de 1978. Pero debido a sus problemas de alcohol, la abandonó al siguiente semestre. En 1979, su padre lo convenció para entrar en el ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Durante varios años, la convivencia con su abuela lo alejó de los vicios y del sexo con hombres, que él mismo veía inmoral, y de su impulso de matar. Parecía que había logrado encarrilar su vida y estabilizarse, expulsar al demonio que, según Jeff, estaba dentro de él. Para ese entonces tenía 23 años. Trabajaba como mezclador de chocolate en una fábrica de dulces y reprimía su homosexualidad hasta límites exagerados. Pero esto no le duraría mucho tiempo. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a un apartamento en Milwaukee. Al día siguiente, le ofreció $50 a un chico de 13 años para posar para unas fotografías. Pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable, por lo que permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. En junio de 1978 encontró a Stephen Hick haciendo autostop y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger a personas de la carretera y acostarse con ellos. Una vez en su casa se dio cuenta de que Hick no le interesaba, y cuando quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro, para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y las metió en un auto para ir al basurero y tirarlas. Antes de llegar al basurero, la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que eran basura. La policía le creyó y, como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir a alta velocidad y lo dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso, donde la lavó
y la apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente, la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad y volver al ejército, desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció por la maleza. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales y homicidas, yendo a la iglesia. Logró dejar el alcohol y se mantuvo sin tener relaciones de ningún tipo. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta el siguiente crimen. Dahmer, con el tiempo, pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Esto lo llevó a volver a beber y empezó a frecuentar bares gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hacía unos días, para profanar su cuerpo. En septiembre de 1987 conoció a Steven Tomic en un bar gay. Ahí bebieron mucho y fueron a una habitación del hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Dahmer se asustó porque no recordaba haberlo asesinado, pero había pruebas de que el cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre y había marcas en su cuello. Para deshacerse del cadáver compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa del abuelo. Allí tuvo relaciones con el cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza como trofeo, la hirvió, blanqueó para después exponerla en su habitación. Unos meses después conoció a su próxima víctima, James Doxator, quien era un joven de 14 años que estaba en la parada de autobús. Jeffrey le ofreció $50 por tener sexo con él. De esta forma también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras era procesado por el abuso de menores en 1989, él conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa, y ante la negativa de estos, él los mataba. Después de cumplir su condena por el abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más en julio de 1991. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarle unas fotos, les ponía droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y masturbaba encima de sus cuerpos. Luego tomaba fotografía de los cuerpos y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para convertirlos en una especie de zombie para que hicieran lo que él les pidiera y así no tener quejas de parte de sus víctimas. En mayo de 1991 llevó a Conerak Chintasophone a su departamento, hermano del joven por el que fue procesado por el abuso. Allí lo drogó y le realizó agujeros en el cráneo para inyectarles ácido en su cerebro. Dahmer quería tener el control de sus víctimas y sus intenciones eran convertirlos en una especie de zombies, inyectándoles ácido en su cerebro. El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor, y al correr desnudo por las calles los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años y estaba alcoholizado. Los policías le creyeron y los acompañaron hasta el apartamento. Lamentablemente, si hubiesen revisado el apartamento, hubieran encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. Ni siquiera registraron ni vieron el santuario macabro que tenía en su casa. El joven fue estrangulado ese mismo día. El 22 de julio de 1991, su última víctima, Tracy Edwards, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar las habitaciones descubrieron varias fotografías del cadáver y restos humanos, y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Más tarde, Edwards fue identificado al salir a explicar su caso en televisión, como acusado de una violación de una chica poco tiempo atrás. En su casa se encontraron las paredes llenas de restos de sangre y cuerpos mutilados, 7 cráneos y además un montón de huesos. Los psiquiatras que lo atendieron en primera instancia le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuantes de los problemas mentales, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra.
El jurado lo declaró mentalmente sano y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue entrevistado por un perito de perfiles criminalísticas del FBI. Este experto coincidió que, para la defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus vidas. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces parecía estar en su sano juicio y racionalizara su conducta. Posteriormente, Jeffrey Dahmer admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los torsos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos, y a quienes no quería perder. Contó a la policía que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba, y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador con carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Al principio, en la cárcel no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. Pero todo llegaría a su fin el 28 de noviembre de 1994. Precisamente realizaba tareas de limpieza con Christopher Scrabble, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él desmentía, pero la combinación de presos presentes en el momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente encontraron a Dahmer y a Anderson heridos y Dahmer murió camino al hospital. Scrabble dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal en la sala de pesas. Se hicieron varias películas y documentales sobre su caso, un caso que al día de hoy sigue perturbando a la gente. Este caso me hizo recordar a un doctor que se dedicaba a matar abuelitas. Ese caso puso en shock también a Estados Unidos, así que te invito a que hagas clic en la siguiente imagen y vayas a ver ese video.